¿Qué tal, amigos? Empiezo esta videocápsula diaria correspondiente a hoy lunes 19 de marzo, día de nuestro Señor San José, dirían los conocedores. Después de haber celebrado, ayer fue un día importante en este listado de la gesta heroica del pueblo mexicano, la fecha del 18 de marzo, se cumplieron 80 años de aquel decreto, hoy algo casi sagrado en la historia mexicana, cuando el presidente en aquel entonces, el general Lázaro Cárdenas del Río, expropió no el petróleo pertenecía a la nación desde haber quedado claramente establecido el 5 de febrero de 1917 en la Constitución que todavía nos rige hoy. ¿Qué expropió el presidente Lázaro Cárdenas? Los activos de las empresas petroleras, los cuales debió pagar una indemnización, pero repito, lo que expropió fueron los activos de las empresas petroleras, pozos, plataformas, lugares, etcétera, etcétera, más no el petróleo. Todavía tenemos ahí a políticos hablando, es que Cárdenas, el expropiador del petróleo. Eso es una mentira y lo único que muestra es la ignorancia completa de lo que ha sido esa decisión para el futuro de México o, si lo quiere ver de otra manera, para el desastre que hemos hecho de ese elemento importante que es el petróleo crudo en nuestro país. Vayamos pues al tema central que creo yo que vale la pena señalar. Hay todo un mito en torno a esta decisión del presidente Cárdenas. Pocos son los que han realmente leído los documentos, la base jurídica en torno a esa decisión y las decisiones posteriores. Son muy pocos los que se han preocupado por eso. Yo le pediría a usted de tener interés, hágalo y se va a encontrar con cosas muy curiosas. La posición del general Cárdenas, presidente de la República, no era negar la participación de los empresarios privados y las empresas privadas en la industria petrolera. No es cierto eso. Al final de cuentas, estamos aquí, repito lo que dije hace un momento, ante un mito muy bien construido. Prácticamente nos han enseñado a otorgarle o a concederle al petróleo y su exploración, perforación y extracción y uso o transformación del petróleo poderes casi míticos, mágicos. La patria entera depende de lo que hagamos con el petróleo. Esta visión equivocada desde 1938 hoy no solo está equivocado, esa visión no está equivocada solamente, sino que es una completa y soberana estupidez. A lo largo de esos 80 años, la humanidad ha descubierto o ha inventado o creado formas diferentes de energía. En 1938 no había la energía nuclear como fuente. Hoy ya la hay. Muchos países en Europa, en Asia la utilizan. En México mismo, la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Pero hay otras formas que le llaman energías limpias, formas alternativas, la geotermia, la energía eólica, la energía solar, etc. Lo que usted guste y mande. El petróleo, si bien no desaparecerá en los decenios por venir como una fuente importante de energía, pero poco a poco vamos a ir viendo otras formas, ahorita caras algunas de ellas, por ejemplo lo vemos en los vehículos eléctricos, pero al paso del tiempo, 10, 15 años, llegarán a ser suficientemente rentables en las empresas que producen baterías para los autos eléctricos o paneles solares, etcétera, etcétera, de tal manera que se fortalecerán esos rivales del petróleo. Pero ¿qué ha sido de la explotación petrolera en México? Para decirlo pronto, una fuente inagotable de corrupción, una disque empresa productiva del Estado que es ejemplo de lo que no debe hacerse en lo que se refiere
al uso o a la, vamos a decir, pues sí, utilización del petróleo como insumo. Un sindicato corrompido hasta la médula, profundamente, liderazgos que prácticamente desde su inicio, desde su comienzo, perdón, eran liderazgos de individuos corruptos que se han hecho, algunos de ellos, riquísimos a niveles ofensivos y burdos. ¿Quién nos recuerda a esos 3 perritos bonitos de la hija del senador Romero de Champs viajando en un jet privado? Esa es la imagen de lo que hemos hecho con el petróleo en México. Hoy, Petróleos Mexicanos tiene una población laboral de alrededor de 125,000 trabajadores y empleados. Algunos analistas afirman que podríamos dedicarnos bien, quizá con unos 35,000 a aquello que es verdaderamente rentable en materia de petróleo, dadas las condiciones de Petróleos Mexicanos en los tiempos que corren. Explorar, perforar, extraer y vender crudo. Deshacerse de todo el demás fierrero que tenemos ahí, liquidar a 75,000-80,000 trabajadores y quedarse con una empresa nueva, con un nuevo contrato colectivo, nuevas condiciones generales de trabajo, con asociaciones con empresas que poseen en el mundo la mejor y más avanzada tecnología, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista político, esto sería un suicidio. Bueno, es a tal grado la ignorancia en relación con la suerte de esta empresa o la sinvergüenzada, que tenemos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el menor, que dice, le preguntan, ¿y usted, ingeniero, a qué partido le va a dar su voto? A aquel que apoye revertir la reforma energética. Dice, ¿qué? Pues eso lo dijo el ingeniero Cárdenas. Y hay gente que lo adora, que babea, que cada vez que habla es casi como el oráculo de Delfos. Dice uno, no es que el señor esté mal, él puede decir las tonterías que quiera. El problema está en los que creen esas tonterías en estos momentos. Al final del día, pues, o finalmente, como sería más correcto, estamos ante una empresa fallida desde su concepción misma allá por los años 30 del siglo pasado, fines de los años 30 del siglo pasado. En vez de reconocer que no funcionó eso y tomar las medidas conducentes, hemos seguido alimentando una ficción. El año pasado, el año que recién ha terminado, hace menos de 3 meses, Pemex, Petróleos Mexicanos, anunció que nomás perdió 330 y tantos mil millones de pesos. Dice que aliviane, porque hay años que ha perdido casi 500,000. Comisión Federal de Electricidad, otra cueva de sinvergüenzas, perdió creo que entre 3 y 4 mil millones. ¿Qué gobierno con 2 dedos de frente, si se pudiera utilizar esta expresión, mantendría a 2 empresas que pierden año tras año, tras año, tras año, miles de millones de pesos? Solamente nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque son las 2 empresas productivas del Estado fuentes inagotables de corrupción, sobrepobladas, ineficientes. 2 sindicatos corrompidos hasta el tuétano. Bueno, no le echemos la culpa al neoliberalismo, al Banco Mundial, al Fondo... No, para dañar a este país, para hacerle daño estamos nosotros, los mexicanos verdaderamente patriotas. Esos son los que le hacen daño a este país. No busquemos enemigos fuera del territorio nacional. Para eso estamos nosotros los mexicanos y un instrumento utilísimo, los partidos políticos. Y esos partidos políticos van a seguir como a la fecha, en tanto millones de ciudadanos mexicanos no estén dispuestos a sacrificar un poco de su tiempo para militar y dar la batalla y expulsar a toda esa cantidad tremenda de sinvergüenzas, de corruptos que han desvirtuado lo que debe ser un verdadero partido político. Yo solamente le pido, ya para terminar, que no deje de leer ese discurso conceptuoso del senador Romero de Champs,
el gran héroe del proletariado nacional, que ya ve que cada 18 de marzo él pronuncia un discurso sustancioso, con visión de futuro. ¿Y quién más adecuado para pronunciar un discurso con esas características que alguien que ha entregado su vida entera a servirle no solo a los petroleros que representa organizados en su sindicato, sino a todo el pueblo de México? Lea pues el discurso fundamental para entender la vida de Petróleos Mexicanos para los próximos años. Lea esas palabras profundas, esos párrafos, pero que le enchinan, le ponen a uno la piel de gallina por los conceptos patrióticos, sustanciosos del senador don Carlos Romero de Champs. Muchas gracias y lo espero mañana con otra videocápsula diaria aquí con Ángel Verdugo en su página, la página para personas inteligentes como usted, www.angelverdugo.mx. Muchas gracias.